estábamos hablando del pecado, la semana pasada hemos visto todo ese asunto de los agujeros negros, de las estrellas y todas estas cosas, para explicar que algo muy simple, que nadie cae en pecado, habíamos dicho. No es que yo voy por la calle y de repente se me ocurrió, uy, un cabaret y me metí dentro del cabaret. No funciona así el pecado, sino que uno se va deslizando, uno va cediendo un poquito de territorio hasta que termina en territorio de pecado. Habíamos visto que una sola causa hasta ahora del pecado, que era la concupiscencia, esa palabra tan extraña, ¿no? Que parece rara, la concupiscencia de la carne, ¿no? Que tiene que ver básicamente con nuestras propias debilidades, con nuestras propias cosas malas que nos gustan por naturaleza. O sea, todos nosotros tenemos concupiscencias, pero no tenemos las mismas, tenemos diferentes concupiscencias. Había quedado claro que uno no cae en pecado, sino que es desliza. Había quedado claro que la concupiscencia es una fuente que está dentro de nosotros, y había quedado claro también que mi vecino no me gusta. Son las tres cosas fundamentales de la clase pasada, ¿sí? Bien, pero no es la única causa del pecado. Fíjense que hasta ahora no hemos nombrado al diablo, o sea, porque siempre se lo puso al diablo como, no, esto es culpa del diablo, cochino, que me hizo pecar. Hasta ahora, y no lo vamos a nombrar todavía, está muy atrás en la lista de causantes. No es que no cause, no es que no tiente, sí, pero no es la principal fuente, sobre todo de los cristianos, de las caídas nuestras, sino que nosotros mismos tenemos nuestra debilidad y hay otras cosas que pasan alrededor nuestro que tienen que ver también con que caigamos en pecado. Acá hay voy a pasar rápido por una cosa que hayamos hablado los martes, que tiene que ver con los traumas y las experiencias de la vida, ¿sí? Muchas veces las cosas que nos pasaron crean en nosotros fortalezas espirituales, llamémoslo de alguna manera, cuestiones que nos hacen caer en aquellas cosas, ¿no? Personas que han sufrido violencia, son violentos, personas que han padecido, qué sé yo, abusos, son abusadores, y no siempre están directos, hay otras cosas también que producen en nosotros ciertas cuestiones que nos van llevando a pecar. Yo tengo acá 3 pasajes respecto a esto y un ejemplo. Uno de los pasajes está en Efesios 4:30 al 32, otro está en Hebreos 12 al 15, y otro está en Levítico 19, 16 al 18. Voy a repetir los pasajes. Cada uno búsqueme uno, por favor. Efesios 4:30 al 32, Hebreos 12 al 15, y Levítico 19, 16 al 18. A ver qué hay ahí. Efesios primero. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Bien, fíjense ahí que hay una cadena lineal entre ciertos pecados y cuestiones que tienen que ver con la falta de perdón, ¿no? Con la amargura que hay en el corazón contra personas o contra situaciones. Uno guarda esas cosas y eso va a producir todas esas cosas que están ahí, enojo, gritería, etc., ¿sí? Uno guarda, uno no perdona y todo eso va a producir pecado. Experiencias del pasado, quizás a veces pasan años. No, yo a fulano ni le hablo hace no sé cuántos años. Pasan años a veces que nosotros tenemos eso guardado y eso va a provocar un montón de cuestiones, ¿cierto? Hebreos, ¿qué dice? 12 al 15. Hebreos 12 al 15. Sí. Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que los cojos no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Bien, fíjense que ahí habla de lo cojo, lo rengo, lo que tiene algún problema, ¿no? Sánese, arréglelo, no ande así, ¿no? No vaya a ser que alguno deje de alcanzar la gracia producto de tener guardadas raíces de amargura. Una raíz que es algo que se mete profundo, ¿no?
No vaya a ser que alguien deje de alcanzar la gracia de Dios producto de estas raíces de amargura y sean muchos contaminados. Porque cuando esto pasa, en una iglesia, en una comunidad, en una familia, no es solamente que afecte a una persona. Va a contaminar, como las raíces, ¿no? Va a contaminar a la comunidad, va a contaminar a la familia. Entonces, esto hay que arreglarlo, ¿sí? Hay que sacarlo. No hay que dejar que eso haga nido ahí. Y Levítico 19, 16 al 18, ¿qué dice? No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo, para que no participes de tu pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Fíjense que ahí está el famoso mandamiento de amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero está en su contexto original. El contexto original, lean despacito la primera parte, por favor. ¿Del 16? Sí. Dice, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Fíjese que ponen en el mismo pasaje, en el mismo nivel, chismeando contra alguien, atentando contra la vida, ¿no? Como que estuvieran al mismo nivel, que de hecho Jesús dijo, cualquiera que odia a su hermano es un homicida, dijo Jesús. O sea, va por ese lado. ¿Qué sigue diciendo? No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo, para que no participes de tu pecado. Fíjense que habla del corazón. No aborrecerás, no importa que demuestres los dientes, cómo te quiero. En tu corazón no lo aborrecerás, sino que vas a hablar con él. O sea, si razonarás con él implica que seguramente el hermano tiene sus cosas, ¿no? Tiene sus cosas, pero hay que hablar, razonar con él y no guardar ese rencor en el corazón. ¿Qué sigue diciendo? Dice, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está, no hay que vengarse, no hay que guardar rencor, o sea, está al mismo nivel que es lo mismo vengarse que guardar rencor, ¿no? Y ahí amarás a tu prójimo como a ti mismo. Todo lo que vos quieres, que dijo Jesús, ¿no? Lo que vos querés que te hagan a vos, hace con los demás, ¿sí? O sea que acá tenemos cómo trabajan dentro del corazón las cosas, aunque a veces no se vean, ¿sí? A veces uno pone una planta, va a hacer raíces y va a demorar un tiempo en ver el fruto, pero está ahí y está creciendo, ¿sí? Y yo tengo un ejemplo para mostrar cómo trabajan lentamente estas cosas. Y es un ejemplo muy interesante porque son esas cosas, a mí, mi señora, por ejemplo, mi esposa, odia las genealogías. Los datos genealógicos, las listas, no le gustan, ¿no? Pero yo he encontrado un montón de información valiosa leyendo y tomando el trabajo de relacionar una lista con otra, una genealogía con otra. Me tomo ese trabajo de historiador y encuentro información interesante. Si uno encuentra, hablábamos la vez pasada del famoso pecado de David, ¿no? David se levantó, no estaba en el lugar correcto, no estaba en la guerra, se levantó a mediodía, estaba de vago, etc. Mira para la vecina y la vecina le gustó, la vecina se estaba bañando ahí en la terraza, ¿no? Y bueno, ya sabemos lo que pasó, la mandó a buscar, pecó, mató al marido, bueno, un desastre, ¿no? Conocemos toda esa historia de Betsabé, ¿no? Betsabé, hija de Eliam, lo dice el texto. Eliam, ¿ven? ¿Quién será? Bien. Sabemos que Urías Eteo, el marido, era uno de los valientes de David. Estaba en la lista de los valientes, 30 valientes. En realidad son 37 porque se nota que algunos fueron muriendo y los fueron reemplazando. Son más de 30, pero son los 30 valientes de David. Urías Eteo era uno de los valientes de David, uno de los hombres más importantes. Pero Eliam también era uno de los valientes de David. Es por eso que vivía al lado del rey, o sea, no cualquiera vivía al lado del rey, no era la verdulera de la otra. Era la esposa de uno de los valientes y era la hija de otro de los valientes. Pero si uno empieza a buscar ahí la lista de los valientes, va a ver que dice que Eliam, hijo de Aitofel Gilonita. Aitofel Gilonita. ¿Quién era este? Uno va a ver y va a ver la rebelión de Absalón. Y en esa rebelión de Absalón, cuando van a buscar a un pueblo llamado Gilo, a un famoso y viejo consejero de David llamado Aitofel. Aitofel Gilonita, el padre de Eliam, el abuelo de Betsabé, que dice que su consejo era como un consejo de Dios. Era un hombre tan sabio
que su consejo era como consejo de Dios. Sin embargo, no estaba en el palacio ni estaba en Jerusalén viviendo, estaba en su pueblo, se había retirado. ¿Por qué razón se había retirado este hombre? ¿No? Y en ese lo van a buscar y él rápidamente se prende a la rebelión de Absalón y empieza a darle los mejores consejos que él tenía para que Absalón destruya a David. De hecho, si Absalón no hubiera hecho caso a los consejos de Absalón, David no le tenía posibilidad de haber escapado ni haber vencido. Nada más que había un amigo de David tirando otro consejo, jugando con el ego de Absalón, y fue desoído Ahitofel. ¿Qué hizo Ahitofel? No esperó que el resultado, no esperó que pasaba con Absalón, no. Cuando vio que esos consejos no eran oídos, se agarró su burro, se volvió a su pueblo y se ahorcó. ¿Por qué? Porque era el abuelo de Betsabé, ¿sí? Era el padre del suegro de Urías Eteo. O sea, había sido avergonzado, había sido escandalizado su familia, había traído adulterio, muerte, desastre a su familia, se había enojado con David, había guardado rencores, renunció a su cargo, se volvió a su pueblo y cuando tuvo la oportunidad de vengarse, fue a vengarse. Y como cuando vio que no iba a tener éxito en la venganza, fue y se suicidó. Hay muy pocos, solamente 3 casos de suicidio en toda la Biblia. No era una costumbre común de los hebreos, el suicidio. Sin embargo, este es uno de ellos. Fue y se ahorcó. Fíjense como una cuestión no tratada en su momento, él se lo guardó, se retiró, hizo así, se fue y terminó en muerte, rebelión y suicidio. Como las cosas cuando se guardan dan como fruto el pecado y los peores pecados, ¿sí? Porque las cosas que le recomendó que hiciera Absalón son tremendas. Que se acueste con las mujeres de su padre en la azotea, delante de todo el pueblo. O sea, los consejos de Ahitofel cuando quería ser malo eran de lo peor, ¿sí? Bien, ahí tenemos un ejemplo de cómo las experiencias de la vida no solucionadas, cómo las cuestiones que nosotros guardamos nos traen pecado también. Concupiscencias, traumas, experiencias de la vida, pecado. Pero el tema principal de hoy es este, que es muy polémico. ¿Son las maldiciones generacionales las responsables de nuestro pecado? ¿Es nuestra iniquidad el responsable? Y este es un tema que usted lo va a buscar en internet, está por todos lados y hay opiniones de todos los colores posibles, ¿sí? En general las opiniones se van de un extremo a otro, sí. Si bien hay algunas que están en el medio, la mayoría dicen, todo está regido por las maldiciones generacionales y vos no las cortás, estás perdido, te va a ir mal en todo porque tenés maldición de tu abuelo, de tu tatarabuelo, ¿no? O los huérfanos, porque los que no tienen el árbol genealógico, ¿cómo harán para descubrir todo, no? Aunque aún teniéndolo, porque yo puedo tener un árbol genealógico, mi abuelo se llamaba Juan Pérez. Pero yo no sé qué hizo mi abuelo, si hizo algún pacto, en qué andaba, si era medio malandra. La mayoría de la gente no sabemos qué hacían nuestros parientes, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Entonces es muy difícil hacer esa investigación para descubrir el pecado en mi árbol genealógico y eliminarlo, ¿sí? Pero se ve mucho esto en internet, que le dan mucho énfasis y que nos marcan en todos los aspectos de nuestra vida estas maldiciones. Y está el otro extremo, no existen directamente. No hay, no pasa nada, no te van a afectar porque directamente es fantasía. Eso no existe. ¿Cuál será la verdad? Fíjense, yo voy a leerle una definición que encontré y dice: la iniquidad es como un cordón umbilical donde han quedado grabados todos los pecados hechos por las generaciones que nos precedieron. De esta información vuelve a surgir el pecado y la maldad en las presentes generaciones. Es por esto que la iniquidad no se rompe con confesiones generalizadas, sino que requiere una investigación profunda. El corazón de iniquidad está lleno de pecados, pactos, maldiciones y rebeliones acumuladas de generación en generación. ¿Esto es así? ¿Qué piensan ustedes? ¿Es así? ¿Se acumulan todos los pecados de nuestros parientes, padre, abuelo, tatarabuelo, y todas las ramas, la tatarabuela y todas las ramas se acumulan sobre nosotros y nos caen nosotros, marcando y llevándonos a pecar? ¿Qué piensan ustedes? Que sí. ¿Ustedes qué piensan? Yo pienso que sí. Que sí. A ver, voy a leer un argumento muy usado en favor de esto. Éxodo 20, 5 y 6, por favor, léanme. Éxodo 20, 5 y 6. Hay varios versículos, pero voy a elegir este. También está en Éxodo 34 y también está en Números 14. Pero vamos a usar el de Éxodo. Éxodo 20, 5 y 6. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás,
porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Sigo? Déjalo ahí, no cierres, después vamos a seguir. Este pasaje es uno de los más empleados para mostrar que la tercera y cuarta generación, ¿no? Yo visito la maldad. Hay maldad de la tercera y cuarta generación. Pero hay un detalle que nadie menciona. De los que me aborrecen. A ver, levante la mano los que aborrecen al Señor. Porque se supone que si somos hijos de Dios, no debería haber ningún aborrecedor de Jehová. De los que me aborrecen. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿hay o no hay? ¿Estamos bajo maldición o no? Yo voy a mostrarle que hay maldición. Génesis 3, 17, 18, famoso pasaje, cae Adán y Eva y Dios le dice, maldita será la tierra por tu causa. Y cayó la maldición sobre Adán y todos la heredamos, todos nosotros tenemos la maldición heredada de Adán, ¿no? De hecho, en Génesis 6, 5 dice que la maldad estaba sobre todos y Dios estaba hastiado de ver tanta maldad, por eso que vino el diluvio, ¿sí? Y en Romanos 5, 12 dice que Adán pecó y eso pasó a todos nosotros. Por cuanto un hombre pecó, Adán pecó, todos nosotros fuimos contaminados por su pecado. Pasó a todos nosotros. O sea, heredamos una maldición, la maldición de Adán. ¿Sí? Para más datos, en Salmo 109, versículo 6, dice que, alguien que me lo lea, Salmo 109, versículo 6 y versículo 17 también. Este está interesante. Salmo 109, 6 y 17. ¿Estamos cuántos? 109, 6 y 17. ¿Qué dice? 109. Sí. 6. Uh-huh. Pon sobre él al impío, y Satanás esté a su diestra. Cuando fuere juzgado, salga culpable, y su oración sea para pecado. Sean sus días pocos, tome otro su oficio. Sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda. Momento. Fíjense que acá es un salmo que expresa una maldición sobre alguien, sobre un enemigo. Que le pase esto, que le pase aquello. Hay una maldición ahí. ¿Qué dice el versículo 17? Amó la maldición y ésta le sobrevino. Y no quiso la bendición y ella se alejó de él. Este es muy importante, no se olviden de este pasaje. Amó la maldición y ésta le vino. No quiso la bendición y ésta no le vino. Esto es muy importante, ya van a entender por qué. Pero, o sea, maldiciones hay. De hecho, en Jueces 9:57 van a ver que Jotam hace una maldición y la maldición de Jotam cae contra Abimelech, su medio hermano. O sea, maldijo y vino la maldición. En Deuteronomio 27, 28 están las bendiciones y las maldiciones. Si vos haces esto, va a venir bendición. Si vos haces esto, va a venir maldición. Dios mismo está maldiciendo y bendiciendo en Deuteronomio 27, 28. En Josué 6, 26, Josué dice, si alguien reedifica Jericó, muera su primogénito. Una maldición. Siglos después alguien reedificó Jericó y ¿qué pasó? Murió su primogénito. O sea, las maldiciones existen, ¿sí o no? Sí. Y hay un buen ejemplo de esto, lo podemos ver en la familia, y acá tiene que ver con lo que vimos recién en el Salmo, en la familia de Abraham. Abraham era un hombre de fe, etcétera, un hombre elegido por Dios, pero tenía un problema. Era tremendamente mentiroso. Y se metía él y metía a mucha gente en serios problemas por sus mentiras. Fue a Egipto y dijo, no le digas que son mi mujer, decirle que son mi hermana, ¿no? Porque si no, por ahí me mata. Además, si son mi hermana, capaz que me dan algunos regalitos. De hecho, fue así, ¿no? Y esto trajo maldición sobre el rey de Egipto y sobre todos sus siervos, ¿sí? Después lo volvió a hacer en Canaán, otra vez, lo mismo, 2 veces, ¿no? Después tenemos a Isaac, que hizo lo mismo, también con el mismo engaño.
Después tenemos, bueno, a Jacob, que era el rey de la mentira. O sea, el tipo engañó al padre ciego, se puso unos pelos y le dijo que él era el hermano. O sea, más mentiroso y engañador que ese no hay. O sea, fíjense cómo hay un pecado recurrente de generación en generación en la familia de Abraham. ¿Sí? Pero fíjense que José no era así. La cuarta generación. O sea, no es que está fuera de la tercera y cuarta generación, sigue siendo en la tercera y cuarta generación. Porque alguien puede decir, no, pero es que ella no está incluida. No, cuarta generación, todavía está. Pero él no entró en esto, al contrario, se metió en muchos problemas por no hacer esto. ¿Por qué? Porque uno elige, como dice el versículo 17 de Salmo 109, o yo elijo la maldición o yo no la elijo. Estamos hablando de hijos de Dios, ¿sí? La gente que está en el mundo está bajo maldición y no tiene opción. Pero nosotros, que somos los que no aborrecemos al Señor, porque dice, yo visito la maldad sobre los que me aborrecen, y sigue diciendo, ahora sí, después de ese pasaje de versículo 6, ¿qué dice? Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Él dice, a los que me aborrecen, les traigo su maldad. Pero los que me aman y guardan el mandamiento, le hago misericordia por millares. Ese es nuestro Dios. Y eso es para nosotros. ¿Sí? Bien. Entonces, por un lado estamos diciendo que sí, existen las maldiciones, que sí, todo el mundo está bajo maldición, y que sí, hay maldiciones que pueden de alguna manera estar en el medio nuestro. Pero al mismo tiempo estamos diciendo que nosotros somos los que activamos o no aquel pecado familiar, digamos, ¿no? Hay familias donde hay alcoholismo, que mucho se explica porque si yo veo a mi padre borracho todo el día, y de hecho tengo 8 años y mi papá me da vino, probablemente yo sea un borracho, ¿no? Y no hay un poder espiritual, hay una cuestión de hábito y de enseñanza, y de contexto, etc. Si todos mis hermanos son drogones, capaz que yo también voy a drogarme, o sea, hay un montón de cosas, si me creo en un ambiente violento voy a ser violento, muchas cosas que muchos atribuyen a maldiciones y que tienen que ver con cuestiones de otra índole, no espirituales, sino de otra índole, ¿sí? Pero vamos a ver otras cosas acá, a ver si estamos bajo maldición o no, ¿sí? Porque esto es muy importante. ¿Estamos bajo maldición o no estamos? Antes de empezar a darle un montón de garantías para que nadie se me asuste, yo una vez hablé esto en la radio, pero empecé con la maldición de Tutankamón y todas esas cosas, y la gente se aterraba cuando escuchaba las maldiciones y las cosas lo que le pasó a los que abrieron la tumba, pero no hice esto ahora porque no tenemos tiempo, básicamente. Me encantaba asustar a todo el mundo con esto, pero no tenemos tiempo, ¿sí? Pero sí, fíjense una cosa, yo voy a usar, la Biblia tiene muchas palabras para maldición, muchas, pero son tan variadas las palabras para maldiciones que no podemos estudiarlas todas. Además no son todas del mismo índole, por ejemplo, les doy un ejemplo, ¿no? Hay una palabra que se llama, que es así. Que se puede traducir por maldición, cacologeo. Pero en realidad, cacologeo quiere decir hablar mal, decir mal de alguien. No es una maldición de la muerte, no. Hablar mal de alguien, ¿sí? De hecho, la palabra cacologeo tiene la misma raíz que nuestra palabra española. Nuestra palabra caca, que significa lo malo, lo desechable, viene de la misma raíz que esta palabra griega. ¿Sí? Cacologeo, hablar mal de alguien. No es lo que estamos hablando nosotros ahora. Estamos hablando de otra clase de maldiciones, más serias, más profundas, más graves, ¿sí? Vamos a dar algunos ejemplos, algunas palabritas, no quiero apabullar con muchas palabras innecesarias, pero en hebreo tenemos la palabra meraj. Meraj. ¿Sí? Que la podemos encontrar, por ejemplo, en Deuteronomio 28, la famosa lista de maldiciones, ¿no? También está en Malaquías 3. Ustedes malditos son porque me han robado con la tierra, ¿se acuerdan? Bueno, es la misma palabra. ¿Qué significa? Execración. O sea, es una maldición de Dios, ¿sí? Que en griego es katara. Esto es en hebreo y esto es en griego, katara, la misma palabra. Katara. Y significa lo mismo, execración. Esto es en griego, ¿sí? Que la podemos ver, por ejemplo, en Gálatas 3, ¿no? Se hizo maldición para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Jesús fue hecho execración, maldito por Dios, quiere decir esto, ¿sí? Después tenemos otra palabra muy interesante, querem.
¿sí? Que la podemos encontrar, por ejemplo, ahí en Josué 3, cuando dice, destruyan Jericó y no tomen nada de ahí, no toquen nada, porque es el anatema, ¿no? Es el jerem. El jerem quiere decir consagrado para ser destruido. Separado, o sea, es como santo, pero para destrucción. Separado para ser destruido. Eso es jerem, ¿sí? Y de hecho la palabra griega para esta misma, este es hebreo, es, fíjense, anatematizo. Bueno, no es muy larga. Anatematizo, que es de donde viene nuestra palabra española anatema, que significa eso mismo, consagrado para ser destruido. Y la podemos encontrar en Gálatas 1:8, por ejemplo, ¿sí? Y por último, la última que la voy a mencionar, no quiero meterme mucho en este tema, son las palabras más graves, más serias, porque que Dios te maldiga ya es, ¿no? Que te separe Dios para ser destruido, ¿no? Y después tenemos esta otra que es kelaj. Kelaj, ¿sí? Esto es hebreo, y que es el equivalente griego a kataromai. Ahí está, kataromai, esto es griego, ¿sí? ¿Qué significa desear el mal a alguien o algo? O sea, querer que alguien, como lo que leíamos recién en Salmo 109, que le pase esto, que le pase esto, que le pase esto, que le pase aquello, ¿sí? Esto está en Deuteronomio 21, por ejemplo, maldito aquel que es colgado en un madero, ¿sí? Es la palabra esta, kelaj. Y después está, por ejemplo, en Mateo 25, y le dirá a los de la derecha, vengan conmigo, y le dirá a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos. Es esta palabra, ¿sí? No quiero nada con ustedes. Todo el mal para ustedes, le está diciendo. A los que no van con, los que no son corderos, a los cabritos, le dice, apartaos de mí, malditos, no los conozco. Esa palabra es esta palabra, ¿sí? Bien, estas son las maldiciones que encontramos, las más graves, digamos, que podemos encontrar en la Biblia. Hay muchas, pero como le dije, hay otras que son más suaves, ¿sí? Hablar más de alguien está ahí como el Levítico con el tema del chisme, pero no estamos hablando de eso. Y después tenemos un tema muy interesante. Porque está el tema de todos los que defienden este asunto de las maldiciones, tienen todo un tema con la iniquidad. Dicen, no, lo que pasa es que una cosa es la maldición, el pecado común, y otra cosa es la iniquidad. Y sustentan en ese concepto la idea de que, con lo que leí al principio, los pecados comunes se perdonan fácilmente, pero las iniquidades tienen que haber una investigación detallada, porque si no, no se puede con ellas. Yo pregunto, cuando Cristo murió en la cruz, ¿se quedó corto? ¿O él fue hecho maldición para que nosotros fuésemos hecho bendición? Si él llevó toda la maldición de Dios y nos dio a nosotros toda la bendición, ¿hay algún género de maldad que la sangre de Cristo no pueda borrar? Entonces, porque si no sería insuficiente. Si de verdad ellos tienen razón, la sangre de Cristo no basta. Se quedó corta, ¿sí? Bien, entonces vamos a ver qué es iniquidad. ¿Es verdad un pecado oculto, como un cordón umbilical, decía ahí, que va de generación en generación, pasando por las familias y llevando y acumulando el pecado? ¿Es eso, iniquidad? Y hay dos palabras, una hebrea y una griega. Vamos a hablar la griega primero, porque seguro que con la hebrea se me van a ofender algunos. La griega es anomia, no anemia, anomia. Anomia, que significa sin ley, ¿no? Y también está aligia, que significa sin rectitud, ¿no? Y está paranomia, no paranoia, paranomia, que significa transgredir la ley. Esto significa iniquidad. Fíjense que no hay ninguna cuestión de tercera o cuarta generaciones, ni pecados ocultos. La palabra significa sin ley, significa sin rectitud, significa transgredir la ley. Vamos a ver el hebreo, que quizás está en el hebreo el sentido del pecado generacional. Y la palabra hebrea para iniquidad, me van a perdonar las que venden productos cosméticos. Yo les pido 1000 perdones. ¿No? Pero la palabra iniquidad en hebreo es abón.
No es broma. Es Abón. Y Abón quiere decir maldad, lo torcido y sus consecuencias, perversidad. Fíjense que en ninguno de los dos, ni en hebreo ni en griego, la palabra iniquidad incluye toda esta idea de las generaciones y del pecado acumulado, etcétera, y del pecado imposible de sacar si uno no investiga la genealogía. A alguien se le ocurrió que llamar a esa idea iniquidad, pero la Biblia no hace esa diferencia. En el lenguaje original no hay ninguna diferencia entre un pecado que yo cometo, ¿no?, y los pecados que puede cometer mi papá. ¿Sí? Es pecado, es iniquidad, es rebeldía, es estar sin ley, ¿no? Es rebelarse contra Dios, es estar torcido, es ser malo. Pero toda esa cuestión generacional no está en los textos bíblicos en realidad. Es una idea que alguien tomó, la reprodujo y se hizo viral, digamos, en la iglesia. ¿Sí? Bien, por si a alguien le queda un temor de estaré bajo la maldición, ¿no? Mauricio debe estar bajo maldición, porque como él leyó estas cosas de Tutankamón, seguro que está bajo maldición, ¿no? Etcétera. Vamos a ver, voy a darle garantías de que el Señor quitó toda maldición de nosotros. Por favor, y acá vamos a leer varios pasajes, así que van a tener que agilizar las manos. Proverbios 3:3. ¿Qué dice? Proverbios 3:3. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. ¿Eso es Proverbios 3:3? Sí. Me equivoqué. A ver, ya le digo el versículo correcto. No, es que va a ser más rápido acá, porque no es ese el pasaje que yo busco. Acá está. Proverbios 3:33, perdón. Proverbios 3:33. La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. ¿Dónde está la maldición? En la casa del impío. La casa de los hijos de Dios que tiene bendición. No hay maldición en nuestra casa. ¿Qué dice? Bueno, está el pasaje que ya lo mencioné antes, Mateo 25:41, dice: apartaos de mí, malditos. Los malditos están lejos de Dios, no están cerca de Dios, están lejos, están fuera de la presencia de Dios. Juan 8:36, ¿qué dice? Así que si elijo libertades, seréis verdaderamente libres. Verdaderamente libres. ¿De qué? De todo. De todo. Somos libres de todo, porque Él fue hecho maldición para que nosotros no seamos maldición. ¿Qué dice Gálatas 3:13-14? Sí. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. La bendición nos alcanzó a través de la muerte de Cristo, porque Cristo se hizo maldición, recibió toda la maldición para que nosotros no tengamos maldición. Entonces, no hay maldición en la casa de los justos. Y no justo porque seamos buenos, claro, justo porque somos justificados por la sangre de Cristo, ¿sí? Porque si fuera por nuestra bondad, estamos en problemas. Pero bien, 2 Corintios 5:17, ¿qué dice? 5, famoso pasaje, 2 De Corintios. modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y entonces la maldición de mi tatarabuelo y de mi bisabuelo y de mi bisabuelo, ¿dónde están? Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Si uno está en Cristo, uno es nueva creación. Todo lo viejo se murió. No hay ninguna maldición que nos pueda alcanzar
pero ya van a ver que existe una cláusula especial que por ahí... Vamos a ver. Porque ahora todo está... viva la pepa, entonces ahora me voy de parranda. Ojo, no. Esperen hasta el final de esto, porque por ahí se lleva una sorpresa. ¿Qué dice 1 Corintios 6:11? Ahí viene la parte de los violentos. 1 Corintios 6:11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido alabados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ustedes habrán sido lo que sean, pero ya no son más eso. Porque fueron lavados, porque fueron santificados y porque fueron justificados. Ya todo lo que ustedes habrán hecho en el pasado, todo lo que tenían en el pasado, no está más. ¿Sí? 1 de Pedro 1, 14 y 18 al 19. 1, 14 y 18 al 19. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenéis estando en vuestra ignorancia. 18 y 19. Sí. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La manera de vivir que vos recibiste, todo lo que vos recibiste de tus padres, fuiste rescatado de ahí. ¿Sí? Por la sangre preciosa del cordero que es Cristo. Fuiste rescatado de todo lo que tus padres te legaron. Porque puede ser que mi padre haya sido brujo, lo que sea. Es posible que sí. Pero todo lo que eso me trae, fuimos rescatados por la sangre de Cristo. ¿Sí? Bueno, Efesios 5, 8 y 9 dice... Pero ahí en el 14 dice que publicaré. Sí, ya vamos a llegar ahí. No me adelante. Esa es la parte de los violentos. Llegué hasta el final. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad. ¿No? Erais tinieblas, pero ahora son luz. Pero si son luz, caminad como hijos de luz. ¿Sí? Colosenses 1, 12 al 14, ¿qué dice? Colosenses 1, 12 al 14. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Bien, dice que nos agarró y nos trasladó, nos sacó de donde estábamos y nos puso en el reino de su Hijo. ¿Sí? Estábamos en la potestad, en la autoridad de las tinieblas, pero ya no estamos. Las tinieblas no tienen autoridad sobre nosotros. ¿Sí? Él nos rescató de ahí. ¿Sí? En Gálatas 5.1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Lo cual nos da una pauta que quizás de alguna manera yo me puedo enredar en algo. ¿Sí? Porque si no, ¿por qué no dice que tenemos firmes? Si tenemos todas las garantías. ¿Por qué me dice que tengo que estar firme? Como decía, señalaba recién también ahí, adelantándome el final, acá contando el final de la película. ¿No? El spoiler. ¿Sí? Romanos 8.1 dice, ninguna condenación, ninguna sentencia, quiere decir, ningún castigo, ningún juicio hay para los que están en Cristo. Ninguno. ¿Sí? Efesios 1.3 dice que Dios no, bueno, yo lo tenía pegado, lo sacaron. Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. O sea, no solamente que no nos maldijo, nos bendijo con todas las bendiciones que tenía. Tanto que nos dio a su Hijo. O sea, más que ¿qué más nos puede dar? O sea, estamos recontra bendecidos. ¿Sí? No maldecidos, bendecidos. Ezequiel 8, este me gusta mucho. Este hay que leerlo. Ezequiel 18, perdón. Ezequiel 18, 11 y 20. Es un pasaje profético, que estaba anunciando algo que vendría en el futuro. Ezequiel 18, 11 y 20. Y que no hagas las otras, sino que comiere
o sobre los montes, ¿No? o violar a la mujer de su prójimo. No, perdón. 18.1 entonces, a ver. 18.1. Vino mi palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros, los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Había un dicho en el antiguo Israel que decía, los padres se comieron las uvas y los hijos pagan las consecuencias. ¿No? Los padres se comen las uvas agrias y los hijos les duelen los dientes. ¿Sí? Eso era una cuestión lógica, la consecuencia del pecado sobre la familia, lo cual tiene una parte de real todavía, pero está haciendo referencia a la maldición, ¿no? ¿Y qué dice el 20? El mismo capítulo, versículo 20. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Cada uno pagará su pecado. No va a pagar el hijo por el padre, ni el padre por el hijo. Si mi abuelo, mi tatarabuelo fue el más podrido pecador, no es problema mío. Yo puedo, si quiero, seguir su camino. No, ay, me gusta la vida, me gustaba, mi papá era un parrandero y me gusta esa vida. Yo puedo seguir el camino de ese. Pero ¿quién decide que lo hace? Yo decido. Yo elijo la maldición, como leíamos en Salmo 109, o yo elijo la bendición. Es mi decisión. ¿Sí? Deuteronomio 24, 16 dice, los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres, cada uno morirá por su pecado. Bueno, y después, Lucas 10, 18, 19, ¿qué dice? Y otro que me busque, Isaías 54, 17. 16, 19. Lucas 10, 18, 19, Isaías 54, 17. Lucas 10. 18, 19. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Nada os dañará. Sobre toda fuerza del enemigo, sobre serpientes y escorpiones pisoteamos. Nada les dañará. Los doy autoridad. Jesús dijo, yo les doy autoridad. No es que nosotros tenemos autoridad propia, es la autoridad que Él nos delega. ¿Sí? ¿Qué dice Isaías 54, 17? Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. O sea que los siervos de Jehová tienen como herencia que ninguna arma forjada, ni ninguna lengua que le pueda decir algo tiene efecto contra él. Me puede venir el brujo a maldecir acá en la puerta. Nada. Puede decir lo que quiera, pero no va a tener ningún efecto contra él. Contra ninguno que sea siervo del Señor, ninguno que sea hijo del Señor. Porque el Señor no tiene para nosotros maldición. Él tiene bienaventurado, bienaventurado, bienaventurado. ¿Qué quiere decir eso? Bendito. Él tiene toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Eso es lo que tiene para los suyos. Entonces, listo, ahora me voy a ir parrando. Voy a casa que yo me voy de parrando porque total tengo la garantía de que no pasa nada. ¿No? ¿Está todo bien? O a patear quincho de Macumel. No, me voy de parranda, que quinche más. No, me voy de parranda. Me voy a ir a la discoteca, no sé qué. A Salomé, que abrió la casa hace poquito. ¿No? Nightclub. ¿No? Pero fíjese una cosa. Hay un pasaje muy famoso que está en Números capítulo 22, donde pasa algo tremendo. Israel iba a pasar por la tierra, ¿no?, del rey de Moab. Y el rey de Moab no quería que pase. Entonces contrató a un famoso profeta, que de verdad era profeta, pero era un corrupto, era un tipo que hacía todo por plata, que venga a maldecir a Israel. Le pagó plata para que lo maldiga. Y Dios le dijo, no vayas. No. Ay, pero yo quiero ir porque me ofrecieron un montón de plata. No. Ay, pero yo quiero ir.
Bueno, está bien, pero vas a decir todo lo que yo te diga, le dijo Jesús. Bueno, se fue. En el camino le habló al burro, se peleó con el burro, ¿se acuerdan de la famosa historia del burro? Llegó, ¿no? Para maldecir a Israel, contratado por un montón de plata. ¿Qué pasó? No pudo maldecir. Por favor, alguien que me lea Números 22, 8 y 12. Números 22, 8 y 12. Sí. Él le dijo, reposad aquí esta noche y yo os daré respuesta según Jehová me hablara. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. El 12 dice, entonces dijo Dios a Balaam, no vayas con ellos ni maldigas al pueblo porque bendito es. Dios le dijo, no maldigas porque mi pueblo es bendito. No lo podés maldecir porque es un pueblo bendito. Y de hecho, cuando intentó maldecirlo, le salía bendición. Él quería pronunciar y le salía de la boca bendición. No podía maldecirlo. Y le dijo, ¿pero qué estás haciendo? Te estoy pagando una fortuna para que vos maldigas y me estás bendiciendo al pueblo. ¿Qué estás haciendo? Lo lamento, yo tengo que decir lo que Dios me dice. Y yo no puedo bendecir. Pero tengo un plan que puede dar resultados, dijo este muchacho Balaam. ¿Qué fue lo que pasó? Si uno lee más adelante, a ver, el versículo debe estar marcado. No lo noté yo acá. Donde le aconseja al rey qué tenía que hacer. Le dice, ve a Salomé, consíguete unas muchachas, le dice. Así que acá está. Sí. Porque están todas las bendiciones, lo que él no pudo hacer. Entonces, ¿qué pasó? Moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, con las hijas del pueblo este, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal-peor y el furor de Jehová se encendió contra Israel. ¿No? ¿Qué hizo Balaam? Le dio un sabio consejo. Vos no podés hacer, yo no lo puedo, nadie lo puede, vos no podés maldecirlo, yo no puedo maldecirlo, solamente hay uno que lo puede maldecir, Dios. El único poder para maldecir a su pueblo es Dios. ¿Y cómo lo va a maldecir Dios? A través del pecado. Si el pueblo peca, Dios mismo lo va a castigar y va a caer la maldición sobre ellos. ¿Qué fue lo que pasó? Fíjense lo que dice en Deuteronomio 23, 5. Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios te convirtió maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba, ¿no? Sin embargo, por más que Dios te ame, si vos te rebelás contra Él, si vos vas a hacer todo lo que no tenés que hacer, se revolcaron con las mujeres y se revolcaron con sus dioses, Dios mismo castigó al pueblo y murieron miles de personas en ese juicio de Dios, ¿sí? El truco fue hacerlos pecar y Dios mismo se ocupará de ellos, ¿sí? Ese es el truco que planificó Balaam y le dio resultado. De hecho, también lo narra en Hebreos. Ahora, por favor, alguien que me busque Malaquías 3, 9 y 10 y Colosenses 3, 6 y 8. Entonces, ¿estamos nosotros... ¿maldiciones existen? Sí. 3, 9 y 10 y Colosenses 3, 6 y 8. ¿Las maldiciones existen? Sí. De hecho, el mundo entero está bajo maldición. Los hijos de Dios están benditos. Somos herederos de la bendición a través de Cristo. Tenemos toda bendición. ¿Sí? Pero, así como en cualquier acción de pecado, no hace falta que sea un pecado de iniquidad o cualquier pecado, así como yo decido pecar hoy, mañana, pasado, o yo decido elegir el pecado de mis padres, de mi abuelo, etc., yo elijo la maldición o la maldición. Si yo elijo el pecado, el juicio de Dios irremediablemente va a caer sobre él. Entonces, ¿cuál es el truco de Satanás? Hacernos pisar el palito. Ese es el truco. Él sabe que él nos puede maldecir todo el día y no va a funcionar nada. Ni él, ni los brujos, ni los demonios. No tienen ningún poder, ningún arma forjada prosperará. ¿Qué es lo que hace? Nos engaña para que nosotros pisemos el palito y entonces sí venga el juicio sobre nosotros. No el juicio del diablo, no el juicio del reino de las tinieblas, no, ellos no tienen potestad. El juicio de Dios, el castigo de Dios. ¿Sí? ¿Qué dice Malaquías? Maldito sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado.
traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no os abriere las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Fíjense ahí, el pueblo que había hecho le había quitado a Dios el diezmo, ¿no? Ellos, uno lee el contexto y dice, algunos diezmaban, pero le daban lo peor, ¿no? La oveja tuerta, la oveja renga, esa se la daban. Y otros directamente no hacían nada. Entonces, ustedes me robaron a mí, ustedes son malditos. ¿De quién viene la maldición esa? De Dios mismo, ¿sí? ¿Qué dice Colosenses 3, 6 al 8? Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Sigo? Sí, 6 al 8. En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. O sea que cuando uno incurre en pecados, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Son hijos, pero son desobedientes. Y entonces, ¿qué viene? La ira de Dios. El juicio de Dios. Es cuando el hijo se porta mal, ¿qué hace el papá? Lo castiga. ¿Sí? Entonces, si bien nosotros no estamos sujetos a maldiciones, nosotros podemos recibir el juicio de Dios de todas maneras a causa del pecado. Entonces, estas garantías nos dan garantías de todo, pero solamente Dios nos puede maldecir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer, mantenernos firmes. No, pues dice, estar firme. ¿Por qué no decía estar firme si se supone que tenemos todas las garantías? Claro, pero yo me puedo deslizar. ¿Se acuerdan cuando vimos la semana pasada? Yo me puedo deslizar, yo me puedo dejar llevar por mi concupiscencia, etc. Yo puedo guardar la amargura, puedo guardar rencor, puedo guardar venganza, etc. Y todas las cosas que yo guardo, ¿no? Cuando uno guarda una cosa, ¿qué pasa? Se pudre, ¿no? Entonces yo tengo que limpiar mi vida cada día para que no haya ninguna posibilidad de que el juicio de Dios me caiga. No se trata de vivir con terror, porque dice que solo tenemos, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. O sea, no se trata de vivir aterrorizado, haber cometido un pecado, la maldición me va a caer. Como mucha gente vive aterrorizada. De hecho, viven aterrorizados por el miedo, las maldiciones del padre, del abuelo, de lo que hicieron. No, me toqué tal cosa y de la brujería y estoy maldecido. Viven con ese terror. Nosotros no vivimos. De hecho, el mandamiento más repetido de Jesús es no teman. Nosotros no podemos vivir aterrorizados. En el amor no hay temor, pero sí debemos vivir en obediencia. Porque el día que nosotros decidimos nosotros, ¿sabes qué? Hoy no se me pinta obedecer, hoy se me pinta, ¿no?, ir a Salomé. Lo que va a pasar es lo mismo que le pasó al pueblo de Israel con Balaam y sus muchachas. Después, igual que ustedes leen más adelante, Dios trajo juicio sobre Israel y también trajo juicio sobre Balaam. Balaam terminó muerto después por esta situación. ¿Sí? O sea, el juicio de Dios va a venir sobre los hijos de desobediencia. Mientras nosotros nos mantengamos en obediencia, no nos va a tocar absolutamente nada. ¿Sí? Espero que les haya quedado claro este asunto de las maldiciones generacionales y de esto, de cómo nos entran balas. Porque uno puede decir, no me entran balas. No, sí, entran, pero las puertas se las abrimos nosotros. ¿Sí? El Señor les bendiga.